Los nuevos X-Men, los atletas de CrossFit Game, naturales o no. Bienvenidos a Tonificando con Yamete Body Trainer, entrenador certificado, coach nutricional e investigador. En este caso vamos a hablar del debate si los atletas denominados los mejores o los atletas más fines del mundo son realmente naturales o tienen alguna ayuda de los esteroides. En este caso, en los últimos años ha existido este debate con respecto a atletas de CrossFit a través de esta metodología de entrenamiento bastante extraña, que algunos ejercicios son buenos, otros no, pero es lo que nos intenta vender la empresa a través de su entrenamiento. Obviamente los hombres ya sabemos algo común con respecto a la sustancia esteroides. En este caso yo lo presenté en el video anterior, el video de Blessing Okagbare, donde hablo de la ginecomastia. En este caso este atleta lo presenta, hombro bastante 3D, bastante difícil de alcanzar naturalmente, pero digamos que es algo más común en los hombres. Muchas personas lo saben, pero en los últimos años en esta disciplina han caído bastantes personas por doping y no escapan ni hombres ni mujeres con distintos tipos de sustancias. Pero en este caso vamos a analizar un poco la atleta Tia Claire, 5 veces campeona, y vamos a analizar el cuerpo de ella y compararlo con dos gimnastas profesionales, o en este caso olímpicos, un brasileño y un ruso. Ambos miden 1,61 m, ella mide 1,63 m, pesa 58 kilos, digamos que está en el rango de los culturistas naturales. Si ella fuera culturista, no es culturista. Y en este caso ella tiene un porcentaje de grasa bastante bajo y buena musculatura. Si comparamos las fotos de estos atletas olímpicos, la comparamos con ella tiene más masa muscular que dicho sujeto, y sabemos, lo que nos dedicamos a esto, que estos atletas, ellos lo que más practican es la parte, o lo que más hipertrofia es la parte superior de su cuerpo, el tronco, y por eso vemos que personas así tan pequeñas muestran cierto tipo de musculatura bastante decente. Ella tiene más musculatura que ellos siendo mujer. Lo que es la guía de culturistas naturales, que aquí la tengo por acá, repito, ella no es culturista para decir que debería estar en esas condiciones, pero ella, para el tamaño que mide 1,64 m, pesando, ella mide 1,63 m, pesa 58 kilos, digamos que está en el rango de culturistas naturales, está en la media, pero esto es para hombres, no para mujeres. Y segundo, ya no es culturista. Entonces ahí vemos algo extraño en su tipo de hipertrofia de su cuerpo. Aparte que siempre está, yo he visto varios videos de ella en 2020, 2019, etcétera, sus rutinas individuales, y ella siempre está súper seca, súper magra. Aparte, bueno, hay que verla para ver que se nota leguas que transpira esteroides. Este mismo que es su entrenador, Shane O'Hare, que hablando de las características, detallamos esta chica. Aquí vemos una persona con un ejemplo de hombros 3D. Aquí vemos también que también tiene obviamente ginecomastia, más ese abultamiento extraño en el hombro, eso antinatural que no lo puedes realizar naturalmente o conseguir naturalmente. Y comparamos a la chica Brooke Walsh, donde vean los hombros que ella tiene, lo comparamos con el de arriba, y esos son hombros 3D. La chica no se nota tanto en la cara, pero sí en el cuerpo. Bueno, ya la parte de las mamas, solamente las mujeres las pierden, las culturistas, las mujeres las pierden con ejercicio extremo, y van perdiendo esa parte, porque recordar que esa parte es grasa, pero los hombros de ellos no corresponden al tipo de cuerpo. Hijo. Sí, güey, no mames. Lo que nos venden que este tipo de cuerpo es natural y alcanzable naturalmente. Es demasiado exagerado el hombro de esa chica. De hecho, ustedes pueden ver las personas que entrenan en los gimnasios y ven que la persona promedio, hombre, no logra conseguir ese tipo de hombros. Y sigamos viendo el video de Tia Claire, etcétera. Recuerda suscribirte a mi canal, toda la información que quieras ver para tener un cuerpo natural, sin mentiras. Dependiendo de tu genética, sexo, edad, etcétera, de tu esfuerzo, lógicamente tu esfuerzo,
y la información también de la parte nutricional y algún análisis de estos atletas extraños y todo lo que tiene que ver con el deporte, porque muchas personas se enfocan en querer seguir estos modelos para obtener cuerpos parecidos, y eso es, en este caso, como vemos en el CrossFit, eso es imposible a menos que utilices esteroides. Sigamos adelante, sigamos con el entrenamiento de tía Claire. Aquí está yo que retomé la parte del CrossFit, ver estos atletas. Mi atleta favorita, Mayuri O'Brien, me encanta, a pesar de su cuerpo bastante musculado, no sé, me parece simpática. ¿La escuchamos? ¿La escuchamos? La voz fuerte. El jefe está pasando por ahí, Dave Castro. Entonces vemos a la chica que es bastante musculada para su también pequeño tamaño. Seguimos viendo más atletas del CrossFit, seguimos viendo lo que son la característica hipermusculada de estas mujeres. Si le cortamos la cabeza a esta mujer, colocamos un hombre, le colocamos le quitamos el top, le colocamos un monito, es un hombre. Y eso muchos te venden que sí, eso es por el entrenamiento rudo que hacen, que etcétera. Hay muchas mujeres, y por eso digamos que ese es una contra de cuando uno como entrenador, cuando uno atiende a un cliente que mucho le recomienda a las mujeres, mira, tienes que entrenar todo el cuerpo, no solamente son las piernas, sino la parte superior del cuerpo. Lo primero que te dicen, mira, yo no quiero parecerme a esas mujeres musculosas, etcétera, y esto es producto de esteroides, pero esto limita a aquellas mujeres, ¿ok?, para que ellas no entren en la parte superior del cuerpo. Digamos que es un error creado por la industria, en este caso del CrossFit. Seguimos viendo casos extraños de estas personas con esos brazos súper musculosos. Comparamos el hombre, ella es más ancha que el chico que está entrenando. Seguimos viendo casos extraños de estas mujeres súper musculosas. Ya son las nuevas amazonas. Las nuevas amazonas. Baja porcentaje de grasa. Vemos esta chica, seguimos viendo los casos de donde se nota es que demasiado evidente las características, cómo estas chicas cambiaron totalmente su cuerpo producto por estas sustancias anabólicas. Me va pasando un carro. Recuerden lo que es mi canal, suenan carros, motos, yates, helicópteros, niños, perros, gatos, etc. Pero sigamos. Esto ya es común en las mujeres de CrossFit. Pero ¿qué pasa con los estudios antidoping? Los análisis antidoping. Esto se realiza, vemos el proceso de la chica, se realiza durante la competencia, y se realiza igual que en las Olimpiadas, fuera de temporada, cuando el atleta menos lo espera. Pero esto no indica que estas personas o se arriesgan, lo voy a colocar un caso más adelante, se arriesgan a usar los esteroides, porque digamos que el costo-beneficio de lograr ser campeón del CrossFit o estar entre los primeros lugares es muy lucrativo, y para ellos vale la pena el riesgo de consumir esteroides. Hay otros que no lo detectan, y hubo un atleta que mencionó que para ella lo que son los análisis, cuando son detectados o no, cuando son detectados o no, son a través de favorecimiento. O sea, esta persona, digamos que a todos le hacen análisis, unos pueden ser que tengan sustancia anabólica, pero se hacen de la vista gorda y siguen los casos, se hacen la vista gorda y continúa el proceso. Como las mujeres, hay notas que se notan menos que otras. También se nota cómo cambian las facciones de la cara. Tú puedes entrenar todo lo que quieras, no vas a cambiar la cara. Sigamos viendo las chicas entrenando este deporte de alto rendimiento, y hacen de todo. Son bastante fuertes, son bastante activas, etcétera. Pero eso indica que por eso van a sacar masa muscular. Vemos ese brazo de esa chica, me sorprendió. Y aquí vemos una de las atletas más famosas, Catherine Davis Dottir. Wow, vaya.
Esta atleta fue la que me impresionó. Yo la había hecho ella en una práctica, pues yo estoy intentando realizar rutinas de calistenia avanzada, y vi una rutina donde ya estás realizando, le están enseñando a hacer una parada de mano, pero en straddle, o sea, con las piernas abiertas, y me sorprendió verla por las características físicas de ella. Vemos su rostro, es un rostro de una mujer normal, una muestra normal. Se nota a leguas los cambios físicos que ha tenido esta persona. Recuerda que las mujeres utilizan testosterona, que es algo que el hombre produce normalmente. Las mujeres pero muy poca cantidad, y ellas la utilizan de forma endógena, de forma externa, para lograr cambios de fuerza, musculatura, etcétera, a niveles de un hombre. Bueno, para que ellos utilizan otro tipo de sustancias que cada vez que una persona está caída por doping, me sorprende la cantidad de sustancias que existen para el mejoramiento y rendimiento de los atletas. Pero esto, digamos que es algo bastante llamativo y algo bastante que las personas, ellos lo ponen como modelo a seguir. Muchos defensores de las mujeres, famoso falso feminismo, las defienden que si ellas son naturales, que todo eso es producto del esfuerzo, del entrenamiento, que antes no entrenaban, como tenemos que tienen más libertades para entrenar, y eso es totalmente falso, porque una mujer puede entrenar todo lo que quiera, puede convertirse en una persona más fuerte, pero jamás a estos niveles, que ya tienen cuerpos superiores a un hombre promedio. De hecho, tienen mejores cuerpos que culturistas naturales. Aquí vemos algunos casos de algunas personas, vamos a llamarlo algunos dopados, que han caído alrededor de los años. Esto es solamente un número pequeño de atletas que han caído en sustancias anabólicas durante la competencia. Tenemos a Richard Garar, lo mencionaré más adelante porque fueron los casos más escandalosos de casos de esteroides. Larissa Cunha, brasilera. Kate Christian, de hecho, de Kate Christian, aquí está Katie Christian, voy a mencionar exactamente porque ella cayó en estos temas de esteroides con una sustancia llamada DHA, de estas sustancias que existen, y ella, cuando cayó, ella dijo claramente: que tengo la chuleta. Recuerda suscribirte si te gusta ver la información de todo lo que te ve con temas de salud, entrenamiento y debates con respecto a estos falsos atletas. Ella coloca tal cual: mi pasión por la nutrición y la medicina homeopática me ha llevado a tomar varias vitaminas, suplementos y hierbas que creo que me ayudan a mantenerme sano y fuerte, y me alejan de cualquier medicación prescrita. Uno de estos suplementos fue la DHA. Gran mentira, justificando algo que ellos saben, que de hecho ya lo indicó más adelante, que ya no sé que esta sustancia estaba prohibida, y claramente está en las reglas de Wanda. Ok, sigamos adelante. Bueno, Paul Perna. Retrocedamos un poquito ahí. Ahí vamos adelante, porque hay algo bastante interesante con estas personas que cayeron con el tema de esteroides. Más adelante, tenemos a Lefteri Teofanidi, griego. Paul Perna. Paul Perna, creo que fue en el 2019. Ellos lo suspenden 4 años cuando caen con sustancias de esteroides. 4 años no pueden competir. Paul Perna, para que vean que no solamente son hombres y mujeres, obviamente él es hombre, sino que él es un hombre y él estaba en la categoría máster, o sea, 60 años. Esta persona con 60 años utilizando esteroides anabólicos. Tenemos a Gabor Toró, Vicente López, Mario Belkinbu, Frank Wood, Eli Thompson. Existen muchos más, pero sería demasiado largo colocar la lista de personas que han caído por temas de esteroides. Pero entre estas que les mencioné, que es un tema bastante delicado, vamos a hablar de la crossfitera supernatural, Larissa Cunha. Ok, Larissa Cunha, donde aquí vemos la hipermusculatura de esta mujer. Ella, no recuerdo, lo van a colocar más adelante, vean los brazos, el hombro, el pecho,
el antebrazo de esta mujer. Ella cayó 2020-2021, cayó para estas competencias previas del Nobul, clasificó brasilera, de baja estatura. Vean la hipermusculatura que tiene, musculatura mayor que un hombre promedio de mayor estatura, que mida 1,75, 1,76 hacia arriba. Esta persona con los famosos hombros 3D, hombros irreales, ella, me van a colocar más adelante. Aquí está. Bueno, aquí hay algo interesante en su canal que me causó como, digamos que algo de risa. Vamos a colocar más adelante. De hecho, creo que aquí, ya vamos a colocar más atrás. Ahí. No lo coloqué. Creo que por esto no lo coloqué. Aquí está. Ella, vean la musculatura que tiene. Ella mide 1,53 y pesa 62 kilos. Si vemos la lista de los culturistas naturales, bueno, el caso de Tia Claire, el caso de los gimnastas, ella mide 1,53, o sea, muy por debajo de la media en los culturistas naturales. Y ella tiene 62 kilos, que debería corresponder a un hombre de 1,65 para el bajo porcentaje de grasa que ella tiene y para la musculatura que tiene. Entonces ella está con una musculatura de un hombre de 1,65 m, ella midiendo solamente 1,53. Son cosas que son totalmente obvias. Ellos dicen que son naturales, que de hecho ella, cuando cayó por el tema de doping, ella pidió, porque ellos tienen derecho a una réplica, que fuera realmente reestudiado nuevamente su broma médica. Volvió a dar positivo por la sustancia, pero como cualquier adicto, ellos se niegan a decir que usan esteroides, porque saben que esto teóricamente para su imagen cae. A mí lo que me dio risa cuando vi su perfil de Instagram es lo que dice: no excusa de que si utilizas esteroides. Puedes entrenar tú lo que tú quieras, no eres un ejemplo a seguir si utilizas esteroides. O sea, que no excusas de qué. Algo demasiado, como dicen en Venezuela, demasiado caretabla. Sigamos más adelante, vamos un poco su perfil, sí, toda perfecta, sí, bueno, casi no pasa entrenamiento, ahí pasa su cuerpo, el entrenamiento que hace. Un poco más adelante. Ok, ahí, clásico, bueno, invocamos clásico aquí. Pero lo comentaré algo más adelante sobre esto. Su brazo, su hombro 3D, su cuerpo y la clásica. ¿Qué es lo clásico aparte de estas personas que practican CrossFit? Uno, obviamente, ser campeones de CrossFit, porque los primeros premios en lo que va pasando una moto son: el primer premio, si no me equivoco, son $300,000 si ganas la competencia. Segundo premio, me imagino que es como la mitad, algo así, o la mitad. Y el tercer premio son casi $80,000. O sea, es una jugosa premio para el esfuerzo que ellos realizan. Pero ¿cuál es su otra meta? Otra meta es vender a la gente que ellos son super atletas, como empecé la intro, son los nuevos X-Men, que ellos son unas personas con genéticas privilegiadas, que a través de super entrenamientos ellos logran metas físicas a nivel natural. Pero su otra meta es esta. Su otra meta es que los patrocinantes, los sponsors, los contacten para ellos vender productos, para que pendejos como ustedes, que creen que estos son naturales, compren estos productos que no sirven por una mierda, ¿ok? Y usted los gaste, y alrededor que va pasando los años se den cuenta que estos productos no sirven, mientras que la industria, igual que funciona con la industria alimenticia, la industria farmacéutica, estas industrias los convierten a ellos en multimillonarios, como repito, con productos que no sirven absolutamente para nada. Eso es una meta de estos atletas. Sigamos más adelante. Clásico. De hecho, lo vamos a ver en todos los atletas, en muchos atletas. De hecho, lo vi yo en un gimnasta olímpico, en Nikita Nagorny, por cierto. Pero vamos a buscar otro caso famoso, el caso de Richard Garard. Él fue un chico en el 2017, sorprendió al mundo del CrossFit, porque siendo novato
lucía espectacularmente en fuerza, en condición, y logró el tercer lugar, que eran $80,000. Este fue el caso más escandaloso, porque él tuvo que devolver el dinero, y él no se mordió la lengua. Él es australiano, no se mordió la lengua, indicando que él lo usó por su digamos que alto nivel de competencia, exigirse a sí mismo como que cometió ese error, digamos, pero antes él le lanzó tierra a todos, indicando que él la usó porque él sabía que otros atletas también lo usaban. Vale la pena destacar que atletas como de CrossFit, como Matt Fraser y Froning, ellos siempre han estado bajo la lupa, la sospecha de esteroides, pero nunca lo han detectado. Repito, en esto es un negocio. No sé cómo sea el proceso de que te visiten a tu casa y me imagino, y te hagan la prueba sorpresa de hacerse el examen de antidoping y llevarse la muestra. Me imagino que es así, o te llamarán para que vaya, mira, te toca a ti hacerte una prueba, no tengo ni la más mínima idea, y en ese momento eso queda bajo sospecha, porque eso pudiera ser niveles terceros. Todo el mundo es comprable. Aquí vemos a este atleta, él tiene ginecomastia, por cierto, tetica de perrita, y vamos a ver más adelante lo mismo que vimos con, no lo compartí, con Larissa, donde él hace lo mismo de vender productos. Él vende una comida, algo así, de alimento, una industria que le dio dinero para patrocinar sus productos. De hecho tuvo líos con varios sponsors por esta parte. Ya se llama el caso. Las opiniones de algunos atletas cuando Richard Garard cayó por el tema de doping. Es un atleta que me gusta mucho, Patrick Berner, y aquí está lo que dice él. En cuanto a sus declaraciones, está contento de obtener el puesto. Él fue ascendido a tercero, que realmente se lo merecía. Hace mención de que lamentablemente, como la noticia y la rectificación en la posteriori, no ha podido vivir y celebrar ese primer puesto o la primera posición del evento. Él lo subieron a tercer lugar, si no me equivoco. Lo subieron y primero que jugó cuarto, y lo suben al descalificar el otro. No podía vivir en ese momento, obviamente. Cuando él gana, no fue el momento que descubren a Richard Garard, sino fue después, y es que lo bajan, lo llaman, me imagino, que le dicen que tiene que devolver la plata, que está entre unas reglas de la competencia, y tiene que devolver el dinero. Entonces él no pudo vivirlo en su momento, apenas terminando la competencia. Entonces él defiende un deporte limpio y que sigan funcionando las medidas de este tipo. Y aquí, cuando Richard Garard cayó, por cierto, que está en la imagen, vamos a leerlo. Ahí dice Crawford, explica que en su opinión los resultados de los test de dopaje están manejados por la organización de CrossFit según sus intereses. Digamos que no solo le hacen el control a quien ellos quieren, sino que exponen o no los resultados de los mismos, ya que no son públicos. O sea, de hecho no son públicos, porque yo cuando estaba buscando esta persona de CrossFit, si la propia página de CrossFit tiene en su buscador dónde están los atletas suspendidos por sustancias anabólicas, esteroides, y no aparece. Entonces esto es como todo esto es una industria, un negocio, repito, como la industria farmacéutica, como la industria del alimento, igualmente esta industria del CrossFit, porque la cantidad de plata que se genera esta gente es brutal, muy brutal, y esto no escapa absolutamente de nada. Y me gustó que Richard Garard, a pesar de que en ese momento estaba picado por eso, pero eso sabemos que es cierto. ¿Y qué demuestra con estas declaraciones de Richard Garard? Que sabemos lo que todos los expertos en entrenamiento, en nutrición y en análisis de estas personas, ¿ok? Sabemos que todas estas personas, o la mayoría de personas, utilizan esteroides. Es demasiado obvio. Hasta la mínima persona que ve a alguno de estos atletas, saben que usan esteroides.
¿qué es lo que te venden? ¿Qué es lo que te vende la industria de CrossFit? ¿Por qué no caen estas personas siempre en los temas de dopaje? Porque si cae más todavía, de hecho la lista es más escandalosa, a la lista que coloqué, se cae la industria del CrossFit porque van a decir, wow, la mayoría de sujetos que realizan este tipo de actividades físicas son pinchados. Ellos intentan vender que esto es una metodología nueva y realmente no lo es. A mí me gusta el pensamiento de ellos, de que son obviamente el atleta más fino del mundo, que sepa nadar, que sepa correr, sepa cargar peso, pero ellos le llevan a un extremo que es antinatural. Aquí vemos el World Anti-Doping Agency, lo que son las drogas anabólicas prohibidas, que todos los atletas saben cuáles son las sustancias prohibidas, que ellos no pueden utilizar durante la competencia. Hay otras que tienen bajo prescripción médica, etcétera, pero son todas las sustancias. Por eso que ningún atleta puede decir no supe o no sabía qué sustancia era o no anabólica o que era prohibida. Tenemos la distinta. Mientras que seguimos viendo, recuerda suscribirte al canal para que veas más información sobre esto, desmentir cuál es la metodología de entrenamiento más correcto, si son realmente los atletas, qué atletas son los más finos del mundo y quiénes se están engañando o no. Aquí vemos todo con respecto a esto. Todo tipo de sustancias anabólicas, son una infinidad de sustancias. De hecho yo no sabía que existían tantas sustancias. Yo nada más conocía en mis tiempos de cadurabolín, creo que se llama, testosterona, insulina, hormona de crecimiento, nandrolona. Pues me acuerdo que hace años, en el 98, si no me equivoco, los pocos casos que recuerdo del fútbol, creo que fue Dugarry, jugador de la selección francesa, él cayó por nandrolona. Pero cuando vio tanta sustancia, me sorprende ver. Pero vemos que todo esto es una industria. El CrossFit, ya sabemos la polémica que hubo con respecto a lo que el cambio de dueño, para parte del cambio de Reebok a Nobull, las razones. Esto genera mucho dinero y ellos, obviamente, como metodología de entrenamiento, y que cada vez están en varias partes del mundo vendiendo cursos, talleres, competencias, etcétera, bromas para televisión, ellos no quieren aceptar que la mayoría de atletas son atletas con esteroides, la hayan utilizado antes de entrenar en el CrossFit o durante la competencia. De hecho, deberían hacerle, como lo vi en un análisis a un culturista, deberían hacerle pruebas de polígrafo para indicarle si estas personas realmente son naturales desde el principio o no. ¿Ok? Gracias por ver el contenido que estoy ofreciendo. Repito, doblemente gracias. Recomienda mi canal si te gusta la información que te indico. Gracias por verlo. Bye bye. Chao. Dile no a los esteroides.